En el día más importante de mi hija, descubrí que para ella yo no existía como madre, sino como una vergüenza que había que esconder. Suscríbete porque la venganza que planeé después de esto te dejará sin palabras. Nunca pensé que llegaría el día en que mi propia hija me negaría 3 veces antes de que el sol se pusiera, como Pedro negó a Cristo. Pero ese sábado de abril, mientras me bajaba del autobús frente al Hotel Palacio Real, con mi mejor vestido color azul marino, el mismo que había comprado hace 6 meses, trabajando turnos extra como empleada doméstica, la realidad me golpeó más fuerte que cualquier bofetada. El portero, un hombre elegante con uniforme impecable, ni siquiera me miró a los ojos cuando me acerqué a la entrada principal. Con un gesto despectivo de su mano enguantada, me señaló hacia un pasillo lateral. «Personal de servicio por aquí», me dijo con esa frialdad que reservan para quienes consideran invisibles. Por un momento pensé que era un error. Yo era Carmen Rodríguez, de 62 años, madre de la novia, la mujer que había sacrificado 30 años de su vida limpiando casas ajenas para que su única hija, mi querida Isabela, pudiera estudiar en la universidad privada más prestigiosa del país. Era la mujer que había vendido hasta su alianza de matrimonio para pagarle los cursos de inglés y francés, que ahora la hacían lucir tan refinada entre la alta sociedad. Pero cuando vi a Isabela aparecer en el vestíbulo principal, radiante en su vestido de novia, que costaba más que mi sueldo de 6 meses, y observé cómo sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo antes de que mirara hacia otro lado, como si fuera una extraña. Ahí supe que algo estaba terriblemente mal. «Disculpe», le dije al portero, enderezando mi espalda con la dignidad que me quedaba. «Soy la madre de la novia». El hombre me miró de arriba abajo, evaluando mi vestido sencillo, mis zapatos cómodos pero no de marca, mi bolso pequeño de imitación de cuero que había comprado en el mercado. Su sonrisa condescendiente me atravesó como un cuchillo. «Claro que sí, señora. Y yo soy el rey de España», respondió con sarcasmo. «Mire, el personal de catering debe dirigirse a la entrada de servicio. Ahí le darán su uniforme y sus instrucciones». En ese momento, mientras las lágrimas comenzaban a picar mis ojos, vi a Isabela acercarse con una mujer mayor elegantemente vestida, que supuse era la madre del novio. Mi hija venía directamente hacia nosotros, y por un instante, mi corazón se llenó de esperanza. Ella aclararía este malentendido, me presentaría como su madre, y podríamos reírnos de esta confusión más tarde. Pero Isabela pasó a mi lado como si fuera aire. «Mamá», le dijo a la otra mujer tomándola del brazo, «quiero que conozcas a algunas de mis amigas de la universidad». «Mamá», le dijo mamá a una completa extraña mientras yo, su verdadera madre, era tratada como personal de servicio a menos de 3 metros de distancia. El mundo se tambaló bajo mis pies. Sentí como toda la sangre se me subía a la cabeza y luego se me bajaba de golpe, dejándome mareada. Mis manos comenzaron a temblar, no de nerviosismo, sino de una rabia que nunca antes había experimentado en mis 62 años de vida. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. «Tiene razón», le dije al portero con una sonrisa que probablemente se veía más peligrosa de lo que pretendía. «Soy personal de servicio. ¿Podría indicarme dónde debo reportarme? Si mi hija quería jugar a que yo no existía, si prefería a una madre postiza que luciera bien en las fotos, entonces le seguiría el juego. Pero no como la víctima silenciosa que había sido toda mi vida. Esta vez, yo controlaría las reglas». Mientras caminaba hacia la entrada de servicio, mi mente ya estaba trabajando a toda velocidad. Conocía a Isabela mejor que nadie en este mundo. Sabía todos sus secretos, sus mentiras pequeñas, sus miedos. Y si había aprendido algo en décadas de limpiar las casas de los ricos, era que todos tienen secretos que prefieren mantener ocultos. El juego acababa de comenzar y por primera vez en mi vida, yo tenía todas las cartas.
La entrada de servicio me llevó directamente al corazón palpitante del hotel. Las cocinas industriales, el aroma de cordero asado y el sonido de cubiertos contra cristal fino creaban una sinfonía familiar para mí, quien había servido en docenas de eventos elegantes a lo largo de los años, siempre invisible, siempre escuchando. «Nueva empleada para el evento Martínez Sandoval», anunció el supervisor, un hombre calvo llamado Ricardo, que apenas levantó la vista de su lista. Me entregó un delantal blanco almidonado y una cofia. «Servicio de bebidas en el salón principal. Mantente callada, sonríe poco y no hagas contacto visual directo con los invitados». Perfecto. La invisibilidad sería mi superpoder esta noche. Mientras me ponía el uniforme en el pequeño vestuario, escuché a 2 meseras veteranas conversando en voz baja junto a los casilleros. «¿Viste a la madre del novio? Doña Esperanza está furiosa», susurró una morena de unos 40 años. «Dice que la familia de la novia le mintió sobre todo desde el principio». Mi corazón se aceleró. Me acomodé silenciosamente detrás de una hilera de casilleros para escuchar mejor. «¿Qué tipo de mentiras?», preguntó la segunda mesera mientras se arreglaba el cabello. «Al parecer, Isabela les dijo que su madre había muerto cuando ella era pequeña, que fue criada por una tía adinerada que vivía en Europa. Por eso nunca la habían conocido antes de hoy. Pero esta mañana, Esperanza recibió una llamada anónima diciéndole que toda esa historia era falsa. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi hija no solo me había borrado de su vida, sino que me había matado en su narrativa. Para el mundo elegante que había construido a mi costa, yo simplemente no existía. ¿Y qué más le dijeron en esa llamada?», continuó la curiosidad de la segunda mesera. «Que la verdadera madre de Isabela es una empleada doméstica que vive en un apartamento de 2 habitaciones en el barrio obrero y que se partió el lomo trabajando para darle esa educación fancy a su hija. La persona que llamó incluso tenía detalles específicos. Que Isabela estudió en el Colegio San Patricio con una beca completa que su madre consiguió trabajando gratis para la directora durante 2 años. Cada palabra era como una revelación dolorosa pero necesaria. Alguien más sabía la verdad y estaba dispuesto a exponerla. Pero, ¿quién podría ser? Esperanza contrató a un investigador privado esta misma mañana. Continuó la primera mesera, bajando aún más la voz. Quiere verificar todo antes del brindis de esta noche. Si descubre que los Sandoval la engañaron deliberadamente, va a cancelar no solo la boda, sino también el contrato de negocios que tienen las familias. ¡Contrato de negocios! Ahora entendía la magnitud real de esta farsa. No se trataba solo de una boda. Era una fusión empresarial disfrazada de romance. Isabela no había encontrado el amor. Había encontrado una oportunidad de ascenso social. Y yo era el obstáculo vergonzoso que necesitaba eliminar de la ecuación. Salí del vestuario con mi nuevo uniforme, la mente trabajando a 1000 por hora. Si doña Esperanza estaba investigando, significaba que tenía recursos y motivación para descubrir la verdad. Pero también significaba que Isabela y su nueva familia política estaban a punto de enfrentarse a una confrontación que podría destruir todo lo que mi hija había construido con sus mentiras. En el salón principal, la decoración era deslumbrante. Flores blancas importadas, candelabros de cristal, mesas vestidas con manteles de seda. Los invitados lucían joyas que probablemente costaban más que mi salario de varios años. Y ahí, en el centro de todo, estaba Isabela, radiante y feliz, recibiendo felicitaciones como si fuera la princesa que siempre soñó ser. Mientras servía copas de champán francés, me acerqué discretamente a la mesa principal donde estaba sentada doña Esperanza. Era una mujer imponente, de unos 65 años, con el cabello plateado perfectamente peinado y una expresión que no ocultaba su descontento. «Disculpe, señora», le dije con la voz más humilde que pude reunir. «¿Desea más champán?». Esperanza me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado.
Había algo en su mirada que me hizo pensar que sabía exactamente quién era yo. «Dígame», me susurró mientras fingía ajustar su servilleta. «¿Usted conoce bien a la familia Sandoval?» Era mi oportunidad. Podía seguir con la charada y proteger las mentiras de Isabela, o podía aliarme con la única persona en ese salón que parecía estar buscando la verdad tanto como yo. «Señora», le respondí en voz muy baja, «creo que usted y yo tenemos mucho de qué hablar». Sus ojos se iluminaron con una mezcla de triunfo y curiosidad. En ese momento supe que había encontrado a mi primera aliada en esta guerra que mi propia hija había declarado contra mi existencia. El juego se había vuelto mucho más interesante, y yo acababa de conseguir una jugadora poderosa para mi equipo. Esperanza no perdió tiempo. Con un gesto casi imperceptible, me indicó que la siguiera hasta un salón privado, adyacente al salón principal. Era una sala pequeña y elegante que el hotel utilizaba para reuniones íntimas, decorada con muebles de caoba y una ventana que daba al jardín donde los fotógrafos capturaban las sonrisas falsas de la feliz pareja. «Siéntese», me ordenó con autoridad, pero no con crueldad. Cerró la puerta y se dirigió hacia un maletín de cuero que había dejado sobre una mesa auxiliar. «Antes de continuar, necesito confirmar algo». Sacó una fotografía y me la mostró. Era una imagen mía tomada desde lejos, saliendo de mi apartamento esa misma mañana, vestida con mi mejor atuendo para la boda de mi hija. La calidad era profesional. Definitivamente obra del investigador privado que había contratado. «¿Es usted Carmen Rodríguez, de 62 años, domiciliada en el edificio Las Flores, apartamento 3B, empleada doméstica con 30 años de experiencia?» Asentí lentamente, sintiendo cómo la realidad de mi situación se volvía más surreal por momentos. «Perfecta», continuó Esperanza guardando la fotografía. «Entonces usted es oficialmente la madre muerta de Isabela Sandoval». El sarcasmo en su voz era cortante, pero había algo más. Una rabia contenida que reconocí inmediatamente porque era idéntica a la mía. Esperanza abrió una carpeta gruesa y comenzó a esparcir documentos sobre la mesa. «Mi investigador trabaja rápido cuando se trata de proteger los intereses de mi familia. Lo que descubrí esta tarde supera cualquier telenovela que haya visto. El primer documento que vi me dejó sin respiración. Era una copia de la solicitud de préstamo que Isabela había presentado hace 3 años para financiar su último año universitario y sus cursos de posgrado. En la sección Ingresos familiares, había declarado que era huérfana beneficiaria de un fideicomiso europeo valorado en 2 millones de euros. «2 millones de euros», repetí en un susurro, sintiendo cómo la traición se profundizaba. Mientras yo vendía mis pocos ahorros para pagarle los libros. «Eso no es todo», continuó Esperanza, señalando otro documento. «Aquí está su solicitud para el club social exclusivo, donde conoció a mi hijo. Declaró ser heredera única de una fortuna familiar, con propiedades en Madrid y París». Mis manos temblaron mientras revisaba papel tras papel. Isabela había construido una identidad completamente ficticia, utilizando mi sacrificio como trampolín para saltar hacia un mundo donde yo no podía existir, porque arruinaría su narrativa perfecta. «Pero lo que realmente me enfureció», dijo Esperanza sacando una tablet y mostrándome una pantalla, «fue descubrir esto». Era una página de redes sociales que nunca había visto. El perfil de Isabela, pero no el que conocía. Este tenía fotos de ella en lugares lujosos, usando ropa que nunca había visto, posando en restaurantes caros, y en la sección Acerca de, había escrito una biografía completa de su vida ficticia. Criada por una tía millonaria, tras perder a sus padres en un accidente automovilístico, educada en colegios privados europeos, heredera de un imperio textil familiar. Cada publicación, cada foto, cada comentario ha sido cuidadosamente diseñado para sostener esta mentira, explicó Esperanza. Mi hijo conoció a esta versión de Isabela, se enamoró de esta historia. Nuestra familia basó decisiones comerciales importantes
en la creencia de que nos estábamos asociando con los herederos de una fortuna europea. Sentí náuseas. No era solo que Isabela se avergonzara de mí. Había monetizado mi inexistencia. Había convertido mi muerte ficticia en un activo financiero. ¿Qué tipo de decisiones comerciales?, pregunté, aunque parte de mí temía la respuesta. Esperanza suspiró profundamente antes de responder. Los Martínez tenemos una empresa textil que ha estado en la familia durante 4 generaciones. Cuando Isabela mencionó las propiedades familiares en Europa y los contactos en la industria de la moda, mi esposo vio una oportunidad de expansión internacional. Hemos invertido cerca de $500,000 en preparativos para establecer operaciones en España, basándonos en las conexiones que Isabela prometió proporcionar. La magnitud del engaño me golpeó como un tsunami. Mi hija no solo me había borrado de su vida, había utilizado esa ausencia para estafar a una familia entera, poniendo en riesgo trabajos reales y un negocio generacional. «Hay más», continuó Esperanza, mostrándome un contrato. Como regalo de bodas, íbamos a transferir a Isabela el 30% de las acciones de nuestra empresa europea. Según este documento, que se firmará mañana después de la luna de miel, ella se convertiría en socia mayoritaria de nuestras operaciones internacionales. Leí el contrato con ojos que apenas podían procesar lo que veían. Isabela estaba a 24 horas de convertirse en millonaria, y todo basado en la premisa de que yo estaba muerta y ella era una heredera europea. ¿Por qué me está mostrando esto?, pregunté finalmente. ¿Por qué no confronta directamente a Isabela? Esperanza sonrió, pero no había humor en su expresión. Porque, querida Carmen, tengo una propuesta que creo que encontrará interesante. Mi familia ha sido engañada, su sacrificio ha sido pisoteado, y su hija está a punto de cometer lo que técnicamente constituye fraude comercial. Pero si trabajamos juntas, podemos asegurar que la justicia se sirva de la manera más educativa posible. Se inclinó hacia adelante, y por primera vez desde que había llegado a este hotel de pesadilla, sentí que tenía una verdadera aliada. ¿Está dispuesta a escuchar mi plan, Carmen? Por primera vez en horas, sonreí de verdad. El plan de Esperanza era tan brillante como implacable. Mientras me explicaba los detalles, comprendí que no estaba tratando con una mujer cualquiera. Ella había construido un imperio familiar, siendo más astuta que sus competidores. Y ahora esa inteligencia comercial estaba enfocada en desenmascarar a mi hija. «El timing es crucial», me explicó mientras organizaba los documentos sobre la mesa. En exactamente 2 horas, durante el brindis oficial, todos los invitados más importantes estarán reunidos. Los socios comerciales, la prensa social, las familias prominentes que validaron socialmente esta unión. Me entregó un auricular pequeño y casi invisible. Ricardo, el supervisor de cocina, trabajó para mi familia durante 15 años antes de venir aquí. Él coordinará nuestras comunicaciones. También tengo 3 meseros estratégicamente ubicados que nos ayudarán. La eficiencia con la que había organizado esta operación en tan pocas horas me dejó impresionada. Esperanza no era solo una mujer rica ofendida. Era una estratega militar disfrazada de dama de sociedad. «Pero necesitamos más que logistics», continuó. «Necesitamos testimonios vivientes, evidencia irrefutable que incluso Isabela no pueda negar. Y ahí es donde entran nuestros aliados más valiosos». Tocó suavemente la puerta y entraron 3 personas que reconocí inmediatamente, aunque me tomó un momento procesar por qué estaban allí. La primera era Dolores, la portera de mi edificio. Una mujer de 70 años que conocía cada detalle de mi vida cotidiana. La segunda era el padre Miguel, el sacerdote de mi parroquia, que había bautizado a Isabela cuando era bebé. El tercero era el más inesperado. Lucas, mi vecino de 18 años, estudiante de informática y prácticamente un hijo adoptivo para mí. ¿Cómo? Comencé a preguntar,
Pero Esperanza me interrumpió con una sonrisa satisfecha. Cuando uno tiene recursos ilimitados y un investigador competente, puede localizar a las personas correctas muy rápidamente. Cada uno de ellos tiene algo único que aportar a nuestra causa. Dolores se acercó y me abrazó con ternura. Carmen, cuando ese hombre elegante llegó esta mañana preguntando por ti e Isabela, pensé que algo malo había pasado. Pero cuando me explicó la situación, sus ojos se llenaron de indignación. Esa niña ingrata no tiene idea del tesoro de madre que tiene. El padre Miguel asintió gravemente. He traído el certificado de bautismo de Isabela, las fotografías de su primera comunión donde apareces claramente como su madre, y los recibos de todas las donaciones que has hecho a la iglesia durante años para costear sus actividades escolares. Pero fue Lucas quien más me sorprendió. Sacó una laptop de su mochila y la abrió sobre la mesa. Señora Carmen, espero que no se moleste, pero he estado documentando digitalmente su vida durante los últimos 3 años como proyecto personal de fotografía. Tengo cientos de imágenes suyas trabajando, comprando medicinas para Isabela cuando estaba enferma, celebrando sus graduaciones. La pantalla se llenó de fotografías que contaban la historia real de mi sacrificio. Yo saliendo de casa a las 5 de la mañana para llegar al primer trabajo, cargando bolsas pesadas del mercado para cocinarle sus comidas favoritas a Isabela, durmiendo en la sala para que ella tuviera privacidad para estudiar, vendiendo mi televisor viejo para comprarle libros nuevos. Pero lo más importante, continuó Lucas, es que hackeé. Quiero decir, investigué legalmente las redes sociales de Isabela. Tengo capturas de pantalla de todas sus publicaciones falsas, incluyendo las que ya eliminó. También rastreé las direcciones IP desde donde hizo esas publicaciones. Y todas corresponden a su apartamento en el barrio universitario, no a ninguna mansión europea. Esperanza aplaudió suavemente. ¡Excelente trabajo! Pero necesitamos un elemento más para que nuestro plan sea perfecto. Sacó su teléfono y marcó un número. Sí, ya pueden subir. La puerta se abrió nuevamente y entraron 2 personas más. Una era una mujer de mediana edad, vestida profesionalmente, que se presentó como la licenciada Patricia Vega, abogada especializada en fraude comercial. La otra era un hombre mayor con una cámara profesional. Jorge es periodista de investigación para el canal de noticias más visto de la ciudad, explicó Esperanza. Especializado en casos de fraude social. Cuando le conté la historia, se ofreció voluntariamente para documentar todo. Jorge se dirigió a mí con respeto genuino. Señora Rodríguez, su historia representa algo mucho más grande que una disputa familiar. Es sobre la explotación de los sacrificios maternos por parte de hijos que se avergüenzan de sus orígenes humildes. Esto resonará con miles de madres trabajadoras. La abogada intervino. Técnicamente, Isabela ha cometido varios delitos: fraude comercial, falsificación de identidad para obtener beneficios económicos y estafa agravada. Los contratos que está por firmar mañana podrían envijarla a prisión por hasta 5 años. Sentí un nudo en el estómago. Por muy traicionada que me sintiera, la idea de que mi hija fuera a la cárcel me aterrorizaba. No se preocupe, me tranquilizó Esperanza, leyendo mi expresión. El objetivo no es destruir a Isabela, sino enseñarle el valor real de lo que ha tenido toda su vida y ha despreciado. Queremos que reconozca públicamente sus mentiras, que honre su verdadera historia y que comprenda que el amor de una madre vale más que cualquier fortuna inventada. Dolores asintió vigorosamente. Esa niña necesita recordar de dónde viene y quién la trajo hasta aquí. Lucas cerró su laptop con determinación. Señora Carmen, usted me enseñó que la dignidad no se compra con dinero. Ahora es hora de que Isabela aprenda la misma lección. Esperanza revisó su reloj elegante. Perfecto. Tenemos 1:30 para coordinar todos los elementos. Carmen, está lista para reclamar su lugar como madre
y enseñarle a su hija el verdadero significado del honor familiar. Por primera vez en años, me sentí rodeada de verdaderos aliados, personas que valoraban la verdad por encima de las apariencias. «Estoy más que lista», respondí. «Es hora de que mi hija conozca a la verdadera Carmen Rodríguez». Mientras nuestro equipo improvisado finalizaba los últimos detalles, Esperanza me hizo una pregunta que me detuvo en seco. «Carmen, antes de proceder, necesito conocer la historia completa. No la versión que Isabela le contó a mi familia, sino la verdad real. Cada sacrificio, cada momento difícil, cada decisión que tomaste para llegar hasta aquí». Me senté en una silla tapizada de terciopelo, sintiendo el peso de 30 años de memorias acumulándose en mi pecho. Dolores me tomó la mano para darme fuerzas y comencé a narrar la historia que Isabela había decidido enterrar. Todo comenzó cuando Isabela tenía 5 años y su padre nos abandonó. Comencé, mi voz apenas un susurro al principio. Eduardo se fue una madrugada de diciembre, llevándose nuestros ahorros y dejándome una nota que decía que no estaba preparado para la responsabilidad familiar. Isabela lloraba todas las noches preguntando cuándo regresaría papá. Jorge activó discretamente su grabadora mientras Lucas abría su laptop para mostrar las fotografías que documentaban esos años. Trabajaba como cajera en un supermercado durante el día y limpiaba oficinas por las noches. Isabela se quedaba con mi vecina, doña Rosa, que en paz descanse, hasta que yo llegara cerca de la medianoche. Los fines de semana vendía empanadas que hacía en casa para juntar dinero extra. Esperanza escuchaba con atención absoluta y noté cómo su expresión se endurecía progresivamente. Cuando Isabela cumplió 12 años, comenzó a avergonzarse de nuestro apartamento pequeño. Sus compañeras de escuela vivían en casas grandes, tenían cuartos propios, viajaban en vacaciones. Ella me pedía constantemente que consiguiera un trabajo mejor, que compráramos un auto, que nos mudáramos a un barrio más elegante. Dolores suspiró profundamente. «Recuerdo esos años. Te veía salir de madrugada y regresar exhausta, pero siempre con algún regalo pequeño para Isabela, escondido en tu bolsa. El momento decisivo llegó cuando ella tenía 14 años. Continué, sintiendo cómo las emociones se agolpaban en mi garganta. Hubo una reunión de padres en el colegio y después vi a Isabela hablando con sus amigas en el patio. Una de ellas preguntó quién era la señora que había estado sentada sola en la última fila, vestida con ropa sencilla. Hice una pausa, recordando vívidamente la expresión de vergüenza en el rostro de mi hija adolescente. Isabela respondió: «Es la empleada doméstica de mi tía. Mi mamá está enferma y no pudo venir. Esa fue la primera vez que me negó como madre, pero no sería la última». El padre Miguel negó con la cabeza tristemente. «Recuerdo cuando dejaste de traer a Isabela a misa los domingos. Me dijiste que había desarrollado otros intereses, pero ahora entiendo que se avergonzaba de nuestras tradiciones sencillas. Para su quinceañera, vendí el anillo de compromiso de mi madre, una reliquia familiar que había guardado durante generaciones. Con ese dinero le pagué una fiesta en un salón decente, un vestido hermoso, y hasta contratamos un fotógrafo profesional. Isabela estaba radiante esa noche, pero cuando llegó el momento de bailar el vals tradicional conmigo, me susurró al oído: «Mamá, trata de no hablar mucho con mis amigas. No entenderían nuestras diferencias». Lucas mostró en su laptop una fotografía de esa noche que había encontrado en las redes sociales de Isabela. Ella aparecía sonriendo con sus amigas, pero yo había sido cuidadosamente recortada de la imagen original. Los años de preparatoria fueron los más duros económicamente. Continué. Isabela había decidido que quería estudiar en la universidad privada más cara de la ciudad. Durante 2 años trabajé triple turno: supermercado de día, oficinas de noche y casas particulares los fines de semana. Perdí 15 kilos, desarrollé artritis en las manos
y comencé a tener problemas de insomnio crónico. Esperanza interrumpió suavemente. ¿Isabela era consciente de estos sacrificios? Completamente. Veía mis manos hinchadas cada noche. Me veía contar monedas para comprar sus útiles escolares. Me escuchaba llorar de agotamiento cuando pensaba que dormía. Pero para ella, todo esto era normal. Era lo que las madres hacían por sus hijas. La abogada Patricia tomó notas meticulosamente. Esto establece un patrón de explotación emocional y financiera que será crucial para nuestro caso. El día que Isabela recibió la aceptación universitaria, celebramos con una cena especial que cociné con ingredientes que había comprado con mi último sueldo. Ella me abrazó y me dijo: «Mamá, cuando me gradúe y consiga un trabajo importante, te compraré una casa grande y nunca más tendrás que trabajar tan duro». Creí esas palabras con todo mi corazón. Jorge se inclinó hacia adelante. ¿Cuándo comenzaron las mentiras sistemáticas? Durante su segundo año universitario. Isabela hizo amistad con compañeras de familias adineradas y comenzó a inventar historias sobre nuestro origen. Al principio eran pequeñas exageraciones. Decía que yo era empresaria en lugar de empleada doméstica, que vivíamos en un dúplex en lugar de un apartamento de 2 habitaciones. Lucas encontró capturas de pantalla de las primeras publicaciones falsas de Isabela en redes sociales, fechadas exactamente en esa época. Pero las mentiras escalaron rápidamente. Pronto yo me convertí en una ejecutiva de importaciones europeas que viajaba constantemente por trabajo. Después, simplemente dejé de existir en sus historias. Cuando sus amigas preguntaban por su familia, Isabela decía que era muy reservada con su vida privada. Dolores apretó mi mano más fuerte. Y tú seguías trabajando día y noche para mantener esa educación que la estaba alejando de ti. La ironía cruel es que mientras Isabela construía su identidad falsa, yo estaba vendiendo todo lo que tenía valor sentimental para financiarla. Los aretes de mi abuela, el reloj de mi padre, incluso la máquina de coser con la que había ganado dinero extra durante años. Esperanza se puso de pie abruptamente, claramente afectada por la narrativa. «Carmen, lo que me está describiendo no es solo ingratitud filial, es abuso sistemático y explotación financiera disfrazada de amor maternal». Tenía razón. Durante años había normalizado el comportamiento de Isabela, justificándolo como ambición juvenil o vergüenza transitoria. Pero escuchando mi propia historia, narrada en voz alta, finalmente pude ver la cruel realidad de lo que había tolerado. «Es hora de que esa historia llegue a su fin», declaré con una determinación que me sorprendió a mí misma. «Y lo hará», prometió Esperanza, de la manera más poética posible. Esperanza abrió una segunda carpeta que hasta ahora había mantenido cerrada. Su contenido resultó ser aún más devastador que todo lo que habíamos revisado anteriormente. «Carmen, mientras usted me contaba su historia, mi investigador continuó trabajando. Lo que descubrimos hace una hora cambia completamente la dimensión de este engaño», dijo con una seriedad que me puso inmediatamente en alerta. Sacó una serie de fotografías impresas en papel fotográfico de alta calidad. La primera imagen me dejó sin aliento. Era Isabela, pero no en su boda. Estaba en lo que parecía ser una reunión elegante, rodeada de personas mayores distinguidas, sosteniendo una copa de vino y sonriendo con una confianza que nunca le había visto. Esta fotografía fue tomada hace 6 meses en la Embajada Española durante un evento cultural exclusivo, explicó Esperanza. Isabela se presentó como la heredera Sandoval Mendoza, descendiente directa de una familia de nobles españoles que perdieron sus tierras durante la Guerra Civil. Jorge silbó por lo bajo. «La creatividad de esta mujer para inventar linajes familiares es impresionante. Pero observen los detalles», continuó Esperanza, señalando elementos específicos en la fotografía. «Ese vestido que lleva puesto cuesta aproximadamente $3.000. Los zapatos son italianos, hechos a mano. La cartera
Es una edición limitada francesa. ¿De dónde una estudiante universitaria sin recursos propios obtiene acceso a tal vestuario? La respuesta llegó en forma de la siguiente fotografía. Isabella saliendo de una boutique exclusiva, cargando múltiples bolsas de compras de marcas de lujo. Su método es ingenioso, admitió Patricia, la abogada. Isabella solicita préstamos estudiantiles basándose en su identidad ficticia, de heredera, pero utiliza ese dinero no para educación, sino para mantener la apariencia que sostiene sus mentiras. Lucas tecleó rápidamente en su computadora. Señora Carmen. Accedí a los registros bancarios públicos asociados con el número de identificación de Isabella. En los últimos 2 años, ha obtenido préstamos por un total de $120,000, supuestamente para gastos educativos y manutención. Sentí como si el suelo se desplomara bajo mis pies. Mientras yo vendía mis pertenencias más preciadas para darle $20 semanales de dinero para gastos, Isabella había estado viviendo como millonaria con dinero prestado, bajo identidades falsas. Hay más, continuó Esperanza, mostrándome documentos oficiales. Isabella ha utilizado su identidad ficticia para obtener membresías en 3 clubes sociales exclusivos, una línea de crédito de $50,000 en un banco privado y hasta un apartamento de lujo en el distrito financiero que está pagando con esos préstamos fraudulentos. Dolores se llevó las manos a la cabeza. Santísima Virgen, Carmen. Mientras tú dormías en un sofá desgastado, ella tenía un apartamento de lujo que ni siquiera te mencionó. El padre Miguel revisaba los documentos con expresión grave. Esto va más allá de la vergüenza filial. Isabella ha construido una vida paralela completa, financiada por préstamos obtenidos fraudulentamente, mientras permitía que su madre real viviera en la pobreza. Jorge enfocó su cámara hacia los documentos. Esta historia tiene todos los elementos de un escándalo nacional. Fraude financiero, explotación maternal, engaño social sistemático. Los medios van a devorar esta narrativa, pero Esperanza no había terminado. Sacó una tablet y me mostró una conversación de mensajes instantáneos que me congeló la sangre. Nuestro especialista en tecnología recuperó estas conversaciones eliminadas entre Isabella y una amiga cercana, fechadas la semana pasada. Explicó. Leí los mensajes con horror creciente. Isabella, ya casi termino con esta farsa familiar. Después de la boda, mi suegra me va a transferir las acciones de la empresa. Amiga, ¿y qué vas a hacer con tu mamá real? ¿No sospecha nada? Isabella. Para nada. Sigue creyendo que soy su hijita dedicada a los estudios. Le dije que la boda era pequeña, solo familia inmediata, así que ni siquiera está invitada oficialmente. Amiga, ¿no te sientes mal por mentirle así? Isabella. Ella cumplió su función. Me dio educación y oportunidades. Ahora yo debo proteger mi futuro, aunque eso signifique dejar atrás el pasado que me avergüenza. Cada palabra era como una puñalada directa al corazón. Isabella no solo me había traicionado, había calculado fríamente cada paso de su engaño, incluyendo mi exclusión deliberada de su nuevo mundo. Pero el mensaje más revelador, dijo Esperanza, deslizando la pantalla, es este de hace 3 días. Isabella. Espero que mi madre biológica nunca descubra la verdad sobre mi nueva vida. Si apareciera en mi boda, arruinaría todo lo que se he construido. Gracias a Dios que es demasiado ingenua para sospechar algo. Lucas cerró su laptop con fuerza. Señora Carmen, perdóneme el lenguaje, pero su hija es una sociópata manipuladora. Esperanza guardó todos los documentos meticulosamente. ¡Carmen! Lo que Isabella le ha hecho trasciende cualquier conflicto familiar normal. Ha cometido fraude organizado, explotación financiera y lo que los psicólogos llaman abuso emocional sistemático. Patricia, la abogada, se dirigió a mí con profesionalismo pero también con compasión genuina. Señora Rodríguez, usted tiene fundamentos legales para presentar cargos criminales contra su propia hija. Los préstamos fraudulentos,
la falsificación de identidad y la explotación financiera pueden resultar en años de prisión. Pero, agregó Esperanza rápidamente, nosotros proponemos algo más elegante que la simple justicia criminal. Proponemos humillación pública educativa, restitución completa y una lección de vida que Isabela nunca olvidará. Dolores asintió vigorosamente. Esa niña necesita entender que las madres no son peldaños desechables en la escalera del éxito social. Miré a cada persona en esa habitación. Aliados que habían aparecido en el momento más oscuro de mi vida para ayudarme a recuperar mi dignidad. Por primera vez en años, no me sentía sola contra el mundo. ¿Cuál es exactamente su propuesta?, pregunté, sintiendo cómo mi voz recuperaba una fuerza que había perdido hace mucho tiempo. Esperanza sonrió con una mezcla de justicia y venganza que me resultó profundamente satisfactoria. Vamos a darle a Isabela la oportunidad de conocer públicamente a la verdadera madre que ha estado ocultando. Y lo haremos de la manera más espectacular posible. El plan de Esperanza era una obra maestra de sincronización y psicología social. Mientras los invitados disfrutaban del banquete principal en el salón adyacente, nuestro cuartel general improvisado se transformó en un centro de operaciones digno de una película de espionaje. La clave del éxito, explicó Esperanza mientras distribuía auriculares a cada miembro del equipo, radica en el momento exacto y la secuencia precisa de revelaciones. No podemos simplemente aparecer y gritar la verdad. Debemos construir una narrativa que sea imposible de negar o racionalizar. Lucas conectó su laptop a un proyector portátil que había traído Jorge. Señora Carmen, he creado una presentación multimedia que cuenta su historia cronológicamente. Fotografías, documentos, grabaciones de audio donde Isabela la llama mamá cuando necesitaba algo. Todo organizado para máximo impacto emocional. Patricia revisaba meticulosamente los aspectos legales. He preparado 3 escenarios diferentes, dependiendo de cómo reaccione Isabela. Si admite culpabilidad, tenemos documentos de restitución preparados. Si niega todo, tenemos evidencia suficiente para proceder criminalmente. Si intenta huir, tengo contactos en migración que pueden detenerla en el aeropuerto. Dolores se acercó llevando una maleta pequeña que reconocí inmediatamente. Era mi antigua maleta de viaje, que había guardado en mi closet durante años. Traje algunas cosas de tu apartamento que pensé podrías necesitar, dijo con ternura maternal. Tu vestido favorito, el que usabas en ocasiones especiales cuando Isabela era pequeña. También encontré esto. Sacó una caja de zapatos desgastada que contenía tesoros que había olvidado. Cartas de amor que Isabela me había escrito cuando tenía 8 años. Dibujos donde me había dibujado como la mejor mamá del mundo. Fotografías de sus graduaciones donde yo aparecía orgullosa a su lado. Y mi objeto más preciado, un collar de perlas falsas que Isabela me había regalado con su primer dinero ganado, vendiendo limonada. Pensé que podrías querer llevar esto puesto cuando confrontes a tu hija, continuó Dolores, para recordarle quién eras para ella antes de que decidiera avergonzarse de ti. Las lágrimas amenazaron con arruinar mi maquillaje improvisado, pero las contuve. Esta noche no era para llorar, era para reclamar mi dignidad. Jorge organizaba su equipo de grabación con precisión profesional. «Carmen, necesito que entienda algo importante. Una vez que comencemos a grabar, esta historia se volverá pública. ¿Está preparada para que toda la ciudad conozca los detalles íntimos de su relación con Isabela?» La pregunta me detuvo momentáneamente. Durante décadas había mantenido nuestros problemas familiares en privado, protegiendo la reputación de Isabela, incluso cuando ella no protegía la mía. «Jorge», respondí con una claridad que me sorprendió. «He pasado 30 años siendo invisible para proteger los sentimientos de mi hija. Esta noche, finalmente voy a ser vista». El padre Miguel se acercó con un objeto envuelto en tela sagrada. «Carmen, he traído algo que creo te dará fuerza».
Desarrolló la tela y reveló una pequeña Biblia que reconocí inmediatamente. Era la que había usado para enseñarle a Isabela sus primeras oraciones. Está marcada en el pasaje sobre honrar a padre y madre, dijo suavemente, por si acaso Isabela necesita que le refresquen ciertos mandamientos básicos. Esperanza consultó su reloj de diamantes. Perfecto. Tenemos 45 minutos antes del brindis oficial. Tiempo suficiente para que Carmen se prepare adecuadamente y para que posicionemos a todos nuestros elementos. Sacó un diagrama detallado del salón principal que había dibujado con precisión arquitectónica. Ricardo tiene 5 meseros posicionados estratégicamente. Cuando yo dé la señal, cerrarán discretamente todas las salidas. No porque queramos retener a nadie contra su voluntad, sino porque queremos asegurar que Isabela no pueda escapar antes de que termine nuestra presentación. Lucas levantó la mano tímidamente. Señora Esperanza, hay algo más que debería saber. Investigué las redes sociales de varios invitados importantes esta tarde. Muchos de ellos ya han publicado fotos y comentarios sobre la misteriosa familia europea de Isabela. Si la verdad sale esta noche, esas publicaciones se van a volver virales instantáneamente. Mejor aún, respondió Esperanza con satisfacción evidente. La humillación digital será proporcional al engaño digital que Isabela construyó. Patricia cerró su maletín legal con determinación. He contactado discretamente con 3 reporteros de investigación de periódicos nacionales. Están en camino. Esta historia trasciende el drama familiar. Es sobre fraude sistemático y explotación maternal en la era de las redes sociales. Dolores me ayudó a cambiarme al vestido que había traído. Un elegante vestido azul marino que había comprado para la graduación universitaria de Isabela, pero que nunca había usado porque ella me pidió que no fuera a la ceremonia para evitar complicaciones sociales. Luces hermosa, Carmen, me dijo mientras me ayudaba con el collar de perlas falsas. Luces como la madre digna que siempre has sido, pero que Isabela se empeñó en hacer invisible. Jorge hizo algunas tomas de prueba con su cámara. Carmen, quiero que practiquemos su entrada al salón. Necesita caminar con autoridad absoluta, como la matriarca que está reclamando su lugar legítimo en la familia. Practiqué mi caminar varias veces, sintiendo cómo cada paso me devolvía años de confianza perdida. Ya no era la empleada doméstica avergonzada que había llegado esta mañana. Era Carmen Rodríguez, madre soltera que había criado a una hija exitosa a costa de sacrificios inimaginables, y que finalmente estaba lista para recibir el reconocimiento que merecía. Una cosa más, dijo Esperanza, entregándome una tarjeta elegante. He preparado un discurso alternativo en caso de que Isabela trate de interrumpirte o negar la evidencia. Cada punto está respaldado por documentación irrefutable. Leí el discurso rápidamente y sentí una mezcla de admiración y terror por su contundencia. No dejaba espacio para excusas, racionalizaciones o escape emocional. ¿Está lista, Carmen?, preguntó Esperanza, extendiendo su mano hacia mí. Miré a cada persona en esa habitación. Aliados que habían aparecido como ángeles vengadores en el momento más crucial de mi vida. Dolores, que había sido testigo silencioso de mis sacrificios. El padre Miguel, que conocía mi verdadero carácter. Lucas, que había documentado mi dignidad cuando yo mismo la había olvidado. Jorge, que estaba dispuesto a contar mi historia al mundo. Patricia, que protegería mis derechos legales. Y Esperanza, que había convertido su propia traición en una oportunidad para mi vindicación. Estoy más que lista, respondí, sintiendo cómo la mujer fuerte que había sido antes de años de humillación silenciosa, finalmente regresaba. Es hora de que Isabela conozca a la verdadera Carmen Rodríguez. Esperanza sonrió con una mezcla de orgullo maternal y justicia implacable. Entonces, vamos a darle a tu hija la sorpresa de su vida. Mientras caminaba por los pasillos del hotel hacia el salón principal, mi mente se llenó de reflexiones que habían estado enterradas bajo años de autoengaño
y justificaciones maternales. Por primera vez en décadas, podía ver mi vida con una claridad dolorosa pero liberadora. El contraste era devastador. Mientras yo había medido mi éxito maternal por la cantidad de sacrificios que podía hacer por Isabella, ella había medido su éxito personal por la distancia que podía poner entre nosotras. Durante años había confundido amor incondicional con aceptación de maltrato emocional. «Carmen», me susurró Esperanza mientras nos acercábamos a las puertas del salón. «Antes de entrar, quiero que comprenda algo fundamental. Lo que está a punto de hacer no es venganza, es educación. Le está enseñando a su hija una lección sobre valores familiares que claramente nunca aprendió». Dolores caminaba a mi lado, irradiando una fortaleza protectora que me recordó por qué las amistades auténticas valen más que cualquier relación familiar tóxica. «Mija, durante todos estos años, te vi sacrificarte creyendo que estabas construyendo amor. Pero el amor verdadero no se construye con sacrificios unilaterales. Se construye con respeto mutuo». A través de las puertas de cristal, podía observar la celebración en todo su esplendor artificial. Isabella brillaba en el centro de la atención, rodeada de invitados que habían venido a celebrar una unión basada en mentiras fundamentales. Su vestido de novia era más caro que todo lo que yo había ganado en el último año, pero su sonrisa parecía vacía cuando no había nadie mirando directamente. Lucas revisaba su equipo técnico una última vez. «Señora Carmen, he configurado las cámaras para capturar no solo su discurso, sino también las reacciones faciales de todos los invitados principales. La expresión de Isabella cuando la vea va a ser histórica». Jorge se posicionó estratégicamente para tener múltiples ángulos de grabación. «Carmen, recuerde que está a punto de convertirse en un símbolo para miles de madres que han sido explotadas emocionalmente por hijos ingratos. Su dignidad en este momento representará la dignidad de todas ellas». Patricia me entregó una carpeta delgada. «Aquí están los documentos de restitución que Isabella deberá firmar si quiere evitar cargos criminales. Incluyen el reembolso de todos los préstamos fraudulentos, la cancelación de membresías obtenidas bajo identidades falsas y una disculpa pública por difamación familiar». El padre Miguel me bendijo discretamente. «Carmen, recuerda las palabras del Eclesiastés. Para todo hay tiempo bajo el cielo, tiempo de callar y tiempo de hablar. Tu tiempo de callar terminó hoy». Esperanza se dirigió al micrófono principal donde el DJ había estado reproduciendo música suave durante la cena. Con una elegancia natural que comandaba atención inmediata, tomó el micrófono y su voz llenó el salón. «Distinguidos invitados, si me permiten interrumpir brevemente sus conversaciones. Como madre del novio quisiera compartir algunas reflexiones sobre el verdadero significado del amor familiar antes de proceder con los brindis oficiales». El salón se silenció gradualmente. Isabella levantó la vista desde su mesa principal, sonriendo cortésmente pero sin sospechar lo que estaba a punto de suceder. «Esta noche celebramos no solo la unión de dos jóvenes enamorados, sino también la fusión de dos familias que, hasta hace muy poco, pensábamos que nos conocíamos completamente», continuó Esperanza con una pausa dramática perfectamente calculada. «Pero como he aprendido esta tarde, las familias a veces guardan secretos. Algunos de esos secretos son comprensibles, pequeñas exageraciones, omisiones menores, ajustes cosméticos a la verdad. Otros secretos, sin embargo, representan traiciones fundamentales a los valores que definen quiénes somos como seres humanos». Vi cómo Isabella comenzaba a mostrar signos de inquietud. Sus ojos se movían nerviosamente por el salón, buscando a algo o alguien, sin saber exactamente qué la estaba poniendo tan ansiosa. «Tonight», continuó Esperanza, cambiando estratégicamente al inglés para incluir a algunos invitados internacionales. «I want to talk about the difference between shame and pride. About the difference between hiding your roots and honoring the people who gave you wings». Esperanza hizo una señal casi imperceptible,
y Lucas activó el proyector. La primera imagen que apareció en la pantalla principal del salón fue una fotografía de Isabela a los 5 años, abrazando a una mujer que todos en el salón podían ver claramente que era yo. Un murmullo confuso se extendió por el salón. Isabela se puso de pie bruscamente, su rostro perdiendo todo color. «Algunas de ustedes», continuó Esperanza en español, «han conocido esta noche a una joven que se presentó como huérfana, criada por una tía europea adinerada, una heredera de fortunas ancestrales y contactos comerciales internacionales». La siguiente imagen mostró documentos bancarios proyectados en alta resolución. Los préstamos fraudulentos que Isabela había obtenido usando su identidad ficticia. Pero otras personas en este salón conocen una historia diferente. Una historia sobre una madre soltera que trabajó 3 empleos simultáneamente para darle a su hija la educación que la convirtió en la mujer elegante que ven ante ustedes. Isabela intentó acercarse al micrófono, pero Ricardo y sus meseros ya habían cerrado discretamente los accesos. No para aprisionar a nadie, sino para asegurar que la verdad completa fuera escuchada. «Damas y caballeros», dijo Esperanza con una sonrisa que irradiaba justicia poética, «me complace presentarles a alguien que ha estado entre nosotros toda la noche, pero a quien nadie ha reconocido por la razón más absurda imaginable». Esperanza extendió su mano hacia donde yo estaba parada. «Permítanme presentarles a la señora Carmen Rodríguez, de 62 años, empleada doméstica durante 30 años, madre soltera ejemplar, y la verdadera madre de nuestra novia, Isabela Sandoval». El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el tintineo de los cristales cuando la brisa movía las cortinas. Isabela me vio por primera vez realmente desde que había llegado al hotel. Sus ojos se llenaron de horror, no por verme, sino por darse cuenta de que su mundo de mentiras acababa de colapsar públicamente. Era mi momento, el momento para el cual me había estado preparando toda mi vida sin saberlo. Caminé hacia el micrófono con una dignidad que había olvidado que poseía, llevando en mis manos la caja de recuerdos que Dolores había traído. Evidencia tangible del amor real que Isabela había decidido enterrar. «Buenas noches», dije, mi voz sonando más fuerte y clara de lo que había sonado en años. «Mi nombre es Carmen Rodríguez, y efectivamente, soy la madre de Isabela, la madre real, no la versión europea ficticia que ella ha estado vendiendo». Isabela intentó hablar, pero no salió sonido alguno de su garganta. «Y esta noche», continué, sintiendo el poder de la verdad fluyendo a través de mi voz, «voy a contarles la historia real de amor familiar. Una historia que mi hija decidió que era demasiado humilde para compartir con ustedes». El verdadero espectáculo acababa de comenzar. Tomar el micrófono en mis manos fue como agarrar un rayo de justicia divina. El peso del silencio absoluto en el salón me rodeaba como una bendición. 300 pares de ojos estaban fijos en mí, esperando palabras que habían estado contenidas durante 30 años de silencio maternal. «Distinguidos invitados», comencé, mi voz adquiriendo una cadencia que no sabía que poseía. «Permítanme comenzar esta historia real en el lugar donde Isabela decidió que debía terminar, con mi muerte ficticia». Levanté la caja de recuerdos que Dolores había traído. «Según la narrativa que mi hija les ha vendido, yo morí cuando ella era una niña pequeña. Pero como pueden observar, estoy muy viva. De hecho, he estado trabajando como empleada doméstica para las familias de algunos de ustedes durante años». Un murmullo de reconocimiento se extendió por el salón. Vi rostros familiares de personas cuyas casas había limpiado, cuyos pisos había fregado de rodillas, cuyos baños había desinfectado con estas mismas manos que ahora sostenían el micrófono. «Señora Martínez», dije, dirigiéndome directamente a una mujer elegante en la tercera mesa, «usted me conoce como Carmen, la que viene los martes y jueves. He estado limpiando su casa durante 5 años. ¿Recuerda las conversaciones que hemos tenido sobre mi hija estudiante?
La joven de la que estaba tan orgullosa porque estaba haciendo algo importante de su vida. La señora Martínez asintió lentamente, su expresión cambiando de confusión a comprensión y después a algo que parecía horror. Esa estudiante de la que le hablaba con tanto orgullo es la misma Isabela que hoy se casa con el hijo de la familia Esperanza. La misma Isabela que les dijo que era huérfana. Abrí la caja de recuerdos y saqué el primer objeto. Una fotografía descolorida de Isabela a los 7 años, abrazándome después de su primer día de escuela. Esta fotografía fue tomada el día que Isabela decidió que quería ser doctora para curar a todas las mamás del mundo que trabajaban tanto. Trabajé turnos dobles durante 6 meses para pagarle clases de ciencias adicionales porque creí que esa vocación era auténtica. Lucas activó el proyector nuevamente y la imagen apareció ampliada en la pantalla principal. La resemblanza entre la niña en la fotografía y la novia era innegable. Pero Isabela no quería curar a nadie. Lo que realmente quería era curarse a sí misma de la vergüenza de tener una madre trabajadora. Saqué el siguiente objeto, un dibujo infantil donde Isabela me había dibujado como una superheroína, con una capa hecha de trapos de limpieza y una corona que decía «Mejor mamá del universo». Este dibujo me lo regaló cuando tenía 9 años, después de una obra escolar sobre héroes familiares. Ella me presentó ante toda su clase como mi mamá, que es más fuerte que Wonder Woman, porque puede limpiar 5 casas en un día y todavía tener energía para ayudarme con la tarea. Varias mujeres en el público comenzaron a secarse los ojos discretamente. Reconocía esa expresión. Eran madres que entendían exactamente el tipo de amor que estaba describiendo. ¿Cuándo cambió todo? Pregunté retóricamente, sacando una serie de reportes de calificaciones. Cambió cuando Isabela comenzó a darse cuenta de que sus compañeras de escuela vivían diferente, que tenían madres con trabajos de oficina, con carros propios, con ropa que no venía de tiendas de segunda mano. Isabela finalmente encontró su voz. «Mamá, por favor, no hagas esto aquí», suplicó desde su mesa, pero su voz sonaba quebrada y desesperada. «¿Mamá?», repetí con una sonrisa que probablemente se veía más triste que alegre. «Qué interesante que ahora sí soy tu mamá, Isabela. Hace 2 horas, cuando el portero me confundió con personal de servicio, pasaste a mi lado como si fuera invisible». Me dirigí directamente hacia su mesa, llevando el micrófono conmigo para que toda mi siguiente declaración fuera escuchada con perfecta claridad. «Damas y caballeros, durante los últimos 15 años, he trabajado en promedio 60 horas semanales. He limpiado casas, oficinas, restaurantes y hasta baños públicos cuando era necesario. ¿Saben para qué era ese dinero extra? Saqué de la caja una pila de recibos cuidadosamente organizados y preservados. Para la colegiatura universitaria de Isabela, para sus libros, para su ropa, para sus salidas con amigas, para su apartamento cerca del campus, para todo lo que necesitaba para construir la vida que la avergonzaba de admitir que yo había financiado. Esperanza se acercó con una calculadora y algunos documentos adicionales. Carmen ha gastado, según nuestros cálculos conservadores, aproximadamente $250,000 en la educación y manutención de Isabela durante los últimos 15 años, anunció Esperanza. Dinero ganado literalmente con sangre, sudor y lágrimas. Mientras tanto, continué, mi voz adquiriendo un tono más firme, Isabela obtuvo préstamos adicionales por $120,000, fingiendo ser una heredera europea. Dinero que utilizó no para educación, sino para mantener un estilo de vida que le permitiera esconderse de su origen real. Caminé hasta donde estaba sentado el novio, un joven que se veía completamente devastado por las revelaciones. «Rodrigo», le dije con gentileza genuina, «usted parece ser un buen hombre, pero me pregunto, ¿se habría enamorado de Isabela si hubiera sabido que su suegra era una empleada doméstica de 62 años que vive en un apartamento de 2 habitaciones? Rodrigo me miró con una mezcla de respeto y confusión.
Señora, el problema nunca habría sido usted. El problema es que Isabela me mintió sobre algo tan fundamental como su propia familia. Exactamente, respondí, sintiendo una validación que no había experimentado en años. El problema nunca fue mi trabajo o mi estatus social. El problema fue que Isabela decidió que yo era un obstáculo para sus ambiciones sociales. Regresé al centro del salón, donde todos podían verme claramente. Durante 30 años, creí que el amor maternal significaba sacrificar todo sin esperar nada a cambio. Creí que una buena madre debía aceptar cualquier comportamiento de sus hijos, con tal de mantener la relación familiar. Hice una pausa, sintiendo cómo las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían todo para siempre. Pero esta noche he aprendido algo que debí aprender hace décadas. El amor verdadero requiere respeto mutuo. Una relación donde una persona da todo y la otra solo toma no es amor, es explotación disfrazada de devoción familiar. El silencio era tan profundo que se podía escuchar mi propia respiración, amplificada por el micrófono. «Isabela», dije volteando hacia mi hija por última vez, «te di la vida, te di educación, te di oportunidades y te di amor incondicional. Pero lo que no te pude dar, aparentemente, fue el valor de honrar a quien te trajo al mundo. Era hora del momento final, la decisión que definiría el resto de nuestras vidas. Lo que sucedió después de mi declaración fue algo que ni Esperanza ni yo habíamos anticipado completamente. El silencio se rompió no con aplausos o abucheos, sino con algo mucho más poderoso: testimonios espontáneos de los propios invitados. La primera en levantarse fue la señora Martínez, la mujer cuya casa yo limpiaba los martes y jueves. Con lágrimas en los ojos, se dirigió hacia donde yo estaba parada. «Carmen», dijo con una voz quebrada por la emoción, «durante 5 años, cada martes me has contado sobre tu hija estudiante con un orgullo que iluminaba toda mi casa. Hablabas de sus calificaciones, de sus sueños, de lo orgullosa que estabas de verla superarse en la vida». Se dirigió hacia Isabela con una dureza que no le había escuchado jamás. «Isabela, tu madre me contaba cómo trabajaba fines de semana extra para comprarte los libros que necesitabas. Cómo se saltaba comidas para asegurarse de que tuvieras dinero suficiente para tus gastos universitarios. Y tú la has estado negando como si fuera un secreto vergonzoso». Pero la señora Martínez no era la única. Un hombre mayor se levantó desde una mesa cercana al frente. «Yo soy el profesor Hernández, director del Departamento de Administración donde Isabela cursó sus estudios», anunció. «Y quiero que todos sepan que Carmen Rodríguez visitaba mi oficina cada semestre para preguntar sobre el progreso académico de su hija. Nunca faltó a una sola junta de padres, aunque tuviera que faltar al trabajo para asistir». Mi corazón se aceleró. No sabía que el profesor Hernández estaba entre los invitados, pero su testimonio era devastador para la narrativa de Isabela. «Más aún», continuó el profesor, «Carmen solicitó personalmente reuniones conmigo para discutir oportunidades de becas y programas de apoyo para estudiantes de bajos recursos. Su dedicación hacia la educación de Isabela era legendaria entre el personal académico». Isabela intentó interrumpir. «Profesor, usted no entiende el contexto completo». «Al contrario, Isabela», respondió el profesor Hernández con firmeza académica. «Entiendo perfectamente que le dijiste a tus compañeros de clase que tu madre había muerto, mientras la madre real se sacrificaba para pagar tu educación. Eso no es contexto, eso es traición». Una tercera persona se levantó. Una mujer joven que reconocí vagamente como una de las compañeras universitarias de Isabela. «Mi nombre es Sofía Mendoza», se presentó. «Fui compañera de laboratorio de Isabela durante 3 años y quiero confesar algo que me ha estado carcomiendo la conciencia durante meses». Isabela palideció visiblemente. Era evidente que sabía exactamente lo que Sofía estaba a punto de revelar.
Isabela me pidió que mintiera por ella en múltiples ocasiones. Continuó Sofía. Me pidió que si alguien preguntaba por su familia, dijera que había sido criada por tutores privados porque sus padres habían muerto en un accidente. Me pidió que corroborara historias sobre propiedades familiares en Europa que nunca existieron. Sofía se dirigió directamente hacia donde yo estaba parada. Señora Rodríguez, Isabela me mostró fotografías suyas, pero me dijo que usted era la empleada doméstica que había ayudado a criarla después de que sus padres murieron. Incluso entonces, me pareció extraño lo mucho que se parecían físicamente. El testimonio de Sofía creó un efecto dominó. Otros invitados comenzaron a levantarse, cada uno añadiendo piezas al rompecabezas de mentiras que Isabela había construido. Un empresario mayor se puso de pie. Soy socio comercial de la familia Martínez. Isabela se acercó a nosotros hace 6 meses, ofreciendo conexiones comerciales europeas a través de su herencia familiar. Basándonos en esas promesas, invertimos recursos significativos en planes de expansión internacional. Patricia, la abogada, se acercó inmediatamente a ese hombre. Señor, ¿estaría dispuesto a testificar sobre esas promesas comerciales fraudulentas? Eso constituye estafa comercial agravada. Pero la revelación más impactante vino de una fuente completamente inesperada. Una mujer elegante de mediana edad se levantó desde la mesa de honor y se dirigió hacia el micrófono. Mi nombre es Elena Vázquez y soy la directora de recursos humanos del banco, donde Isabela solicitó su línea de crédito de $50,000, anunció. Estoy aquí como invitada personal de la familia Martínez, pero también como testigo profesional de fraude financiero. Isabela intentó levantarse para huir, pero los meseros de Ricardo la interceptaron gentilmente pero firmemente. En mi posición profesional, he visto muchos casos de fraude de identidad, continuó Elena, pero nunca había visto a alguien utilizar la muerte ficticia de su propia madre como base para préstamos fraudulentos. Los documentos que Isabela presentó incluían certificados de defunción falsificados y testamentos fabricados. Jorge grababa todo meticulosamente, sabiendo que esta historia se había convertido en algo mucho más grande que un drama familiar. Esperanza se acercó al micrófono nuevamente. Damas y caballeros, lo que estamos presenciando esta noche trasciende un conflicto familiar. Estamos viendo cómo el comportamiento de una persona ha afectado a docenas de individuos y familias. Lucas proyectó en la pantalla principal una cronología detallada que había preparado, mostrando cada mentira, cada documento fraudulento, cada persona que había sido engañada por Isabela. Pero hay algo más, continuó Esperanza. Algo que descubrimos hace apenas una hora. Sacó un documento oficial que hizo que mi sangre se helara. Isabela presentó una demanda legal hace 3 meses para que Carmen Rodríguez fuera declarada mentalmente incompetente y ella pudiera obtener control legal sobre los pocos bienes que su madre posee. El aire salió de mis pulmones como si me hubieran golpeado en el estómago. Isabela no solo me había negado como madre, había intentado robarme legalmente mi independencia y dignidad. La demanda fue archivada discretamente, explicó Patricia. Pero los documentos muestran que Isabela planeaba vender el apartamento de su madre y usar ese dinero para financiar su nueva vida matrimonial. Isabela finalmente explotó. Todo lo que hice fue por nuestro futuro. Rodrigo y yo merecemos comenzar nuestro matrimonio sin las cargas del pasado. El silencio que siguió a su explosión fue absoluto. En esa frase, Isabela había revelado exactamente quién era realmente. Una persona que veía el amor maternal como una carga de la cual liberarse. Rodrigo se levantó lentamente de su asiento. Su expresión había cambiado completamente desde el inicio de la noche. Isabela, dijo con una voz tranquila pero firme, creo que necesitamos hablar, en privado, ahora. Era el momento que todas habíamos estado esperando. El momento en que las consecuencias de 30 años de mentiras finalmente alcanzarían a mi hija.
Pero primero, yo tenía una última cosa que decir. Mientras Rodrigo se levantaba para confrontar a Isabela, yo sentí una extraña sensación de calma que no había experimentado en décadas. Era como si todas las tormentas emocionales de mi vida finalmente hubieran encontrado su centro, y yo estaba parada exactamente en el ojo del huracán. «Esperen», dije al micrófono, mi voz cargada con una autoridad que sorprendió incluso a mis aliados. «Antes de que esta noche termine, hay algunas cosas más que necesitan ser dichas. Cosas que van más allá de documentos legales y testimonios de terceros». Me dirigí hacia Isabela, quien ahora estaba literalmente temblando en su vestido de novia de $3,000. Por primera vez en años, pude ver a la niña pequeña que solía consolarse en mis brazos cuando tenía pesadillas. «Isabela, durante 30 años te protegí de la verdad más dura sobre nuestra situación. Nunca te dije que tu padre no nos abandonó simplemente porque no estaba preparado para la paternidad. Te mentí para proteger tu imagen de él». Saqué de la caja de recuerdos una carta amarillenta que nunca pensé que tendría el valor de mostrar. «Tu padre me escribió esta carta 3 meses después de abandonarnos. En ella me explica que se fue porque descubrió que tenía otra familia en otra ciudad, una esposa legal y 2 hijos que había mantenido en secreto durante todo nuestro noviazgo». Isabela me miró con ojos enormes, toda su arrogancia anterior evaporándose instantáneamente. «Nunca te conté que técnicamente eres hija ilegítima de un hombre que era bígamo. Nunca te dije que trabajé 3 empleos, no solo para darte educación, sino también para pagar las deudas que él había acumulado, usando mi nombre como aval». Desenvolví la carta con manos que ya no temblaban. Eduardo escribió: «Carmen, eres una buena mujer, pero mi vida real está en otro lugar. Isabela será mejor sin un padre complicado como yo. Espero que encuentres a alguien que te aprecie como mereces». Un sollozo involuntario escapó de la garganta de Isabela. Era la primera emoción genuina que le había visto en años. «¿Sabes por qué nunca te mostré esta carta, Isabela? Porque pensé que era mi responsabilidad como madre protegerte del dolor de saber que tu padre te había rechazado antes, incluso de conocerte realmente». Me acerqué más a ella, lo suficiente para que pudiera ver las lágrimas que comenzaban a formar charcos en mis ojos. «Pero ahora me doy cuenta de que mi protección te hizo daño. Te protegí tanto de la realidad que nunca aprendiste a valorar lo que realmente importa en la vida». Esperanza se acercó con otro documento que no había visto antes. «Carmen, hay algo más que Isabela necesita saber. Algo que descubrimos esta tarde mientras investigábamos la situación financiera completa». Tomó el micrófono momentáneamente. «Isabela, los préstamos fraudulentos que obtuviste no solo te comprometen legalmente a ti. Como tu madre fue tu aval sin saberlo en varios documentos que falsificaste, ella también está legalmente comprometida por tus deudas». Sentí como si me hubieran arrojado agua helada. «¿Qué quieres decir?». Patricia se acercó con una expresión grave. «Carmen, Isabela utilizó su información personal para abrir líneas de crédito, declarándola como tutora legal fallecida, pero manteniendo su número de seguridad social activo como garantía colateral. En términos simples», explicó Esperanza, «si Isabela no puede pagar los $120,000 que debe, los bancos van a venir a reclamarle el dinero a usted». La magnitud de la traición me golpeó como un tsunami. Isabela no solo había negado mi existencia, había puesto en riesgo los pocos bienes que me quedaban para financiar su estilo de vida falso. «Isabela», dije, mi voz ahora cargada con una frialdad que no sabía que poseía. «¿Entiendes lo que esto significa?». Ella seguía sin poder hablar, abrumada por la cascada de revelaciones. «Significa que si no resuelves esta situación inmediatamente, voy a perder mi apartamento. El mismo apartamento donde dormí en el sofá durante 5 años para que tuvieras privacidad en el único dormitorio. El apartamento que está pagado con 30 años de trabajo honesto». Rodrigo se acercó a Isabela con una expresión que mezcla decepción profunda con algo que parecía asco genuino.
Isabela, ¿es verdad esto? ¿Realmente pusiste en riesgo la seguridad económica de tu propia madre para financiar mentiras? Isabela finalmente encontró su voz, pero lo que salió fue exactamente lo que había temido escuchar. Todo lo que hice fue por nosotros, Rodrigo. Por nuestro futuro juntos. No podía permitir que mi pasado arruinara nuestras oportunidades. Tu pasado, repetí lentamente. Ese pasado soy yo, tu madre, la mujer que te dio vida, educación, amor incondicional y 30 años de sacrificios. Me dirigí hacia Rodrigo directamente. Rodrigo, usted parece ser un hombre honorable. Su familia ha construido un negocio respetable durante generaciones. ¿Realmente quiere comenzar su matrimonio con una mujer que es capaz de traicionar y explotar financieramente a la persona que más la ha amado en el mundo? Rodrigo miró a Isabela con una expresión que nunca había visto dirigida hacia ella. Desprecio absoluto. Isabela, dijo con una voz que sonaba como una sentencia judicial. Durante los 8 meses que llevamos comprometidos, has construido nuestra relación sobre mentiras fundamentales. No solo sobre tu familia, sino sobre tu carácter básico como ser humano. Se quitó su anillo de bodas y lo puso sobre la mesa principal. No puedo casarme con alguien que es capaz de explotar a su propia madre. Si puedes traicionar a la persona que te dio todo, ¿qué me garantiza que no me traicionarás a mí cuando te resulte conveniente? El salón entero contuvo la respiración. Isabela acababa de perder no solo su boda, sino también su acceso al mundo de privilegios que había estado persiguiendo durante años. Pero yo todavía no había terminado. Tenía una última carta que jugar, una que cambiaría todo para siempre. Isabela, dije, acercándome al micrófono por última vez. Tienes exactamente 60 segundos para tomar la decisión más importante de tu vida. Esperanza me entregó los documentos de restitución que Patricia había preparado. Puedes firmar estos documentos, admitir públicamente tus mentiras, devolver todo el dinero obtenido fraudulentamente y trabajar conmigo para reconstruir una relación basada en honestidad y respeto mutuo. Hice una pausa dramática. O puedes continuar con tu arrogancia, enfrentar cargos criminales por fraude, perder no solo a Rodrigo, sino también tu reputación social completa, y explicarle a un juez por qué decidiste robarle a tu propia madre. Isabela me miró con ojos que parecían finalmente comprender la gravedad completa de su situación. Tu decisión, hija mía. Pero esta vez, las consecuencias serán completamente tuyas. El reloj en la pared marcaba las 11:47 p.m. El día más importante en la vida de Isabela estaba a punto de terminar, pero su verdadera vida apenas comenzaba. Los 60 segundos que le di a Isabela se sintieron como una eternidad suspendida en el tiempo. El salón entero parecía haber dejado de respirar. 300 personas esperando una decisión que definiría no solo el destino de mi hija, sino también el significado mismo del honor familiar en una era donde las redes sociales habían hecho que mentir fuera más fácil que vivir con autenticidad. Isabela me miró fijamente, sus ojos recorriendo cada arruga de mi rostro, cada marca que los años de trabajo duro habían dejado en mis manos, cada cana que había aparecido durante las noches de desvelo, preocupándome por su futuro. Por primera vez en años, pude ver que realmente me estaba viendo. «Mamá», susurró, su voz apenas audible sin el micrófono. El tiempo se agotó. Interrumpí, pero no con crueldad, con la firmeza de alguien que finalmente había aprendido que el amor verdadero a veces requiere límites inquebrantables. Isabela se acercó lentamente hacia donde yo estaba parada. Cada paso parecía costarle un esfuerzo enorme, como si estuviera caminando contra un viento huracanado de realidad que había evitado enfrentar durante años. «Mamá», dijo, esta vez tomando el micrófono con manos temblorosas. «Durante toda mi vida he tenido miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que la gente me juzgara por nuestras circunstancias
Miedo de que mi origen humilde me limitara para siempre. Su voz se quebró, pero continuó. Pero el miedo más grande que tenía era decepcionarte. Y la ironía cruel es que tratando de evitar decepcionarte, terminé traicionándote de la manera más profunda posible. Se dirigió hacia los invitados, muchos de los cuales tenían lágrimas en los ojos. Mi nombre es Isabela Sandoval, y todo lo que les dije sobre mi familia fue mentira. Mi madre no murió cuando yo era pequeña. Está aquí, de pie frente a ustedes, y es la mujer más valiente, trabajadora y honorable que conoceré jamás en mi vida. Señaló hacia mí con una mezcla de orgullo y vergüenza. Carmen Rodríguez trabajó 3 empleos simultáneamente durante años para darme la educación que me permitió estar entre ustedes esta noche. Vendió todo lo que tenía valor sentimental para pagarme libros, ropa y oportunidades que yo acepté como si fueran mi derecho natural. Isabela se acercó a Rodrigo, quien había permanecido de pie junto a su anillo abandonado. Rodrigo, entiendo completamente tu decisión. No puedo pedirte que me perdones, porque lo que hice no tiene perdón. Construí nuestro noviazgo sobre mentiras fundamentales y, peor aún, puse en riesgo la seguridad financiera de mi madre para mantener esas mentiras. Shh. Rodrigo la escuchaba con una expresión inescrutable, pero pude ver conflicto genuino en sus ojos. Pero quiero que sepas, continuó Isabela, que mi amor por ti siempre fue auténtico. Era lo único real en medio de todas mis fabricaciones. Y precisamente porque te amo, no puedo pedirte que comiences un matrimonio con alguien que ha demostrado ser capaz de semejante traición familiar. Se dirigió nuevamente hacia mí. Mamá, voy a firmar todos los documentos de restitución. Voy a devolver cada peso que obtuve fraudulentamente. Voy a trabajar el tiempo que sea necesario para compensarte por todo el daño que te he causado. Patricia se acercó con los documentos legales, pero Isabela levantó la mano. Pero antes de firmar cualquier cosa legal, hay algo más importante que necesito hacer. Isabela se arrodilló en el suelo frente a mí, su vestido de novia extendiéndose como un mar blanco alrededor de ella. Carmen Rodríguez, dijo con una voz que resonó por todo el salón. Mi madre, mi heroína, mi ejemplo de fortaleza y sacrificio. Te pido perdón, no solo por las mentiras de estos últimos años, sino por todos los momentos en que te hice sentir que no eras suficiente para mí. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, arruinando el maquillaje profesional que había costado más de lo que yo ganaba en una semana. Te pido perdón por cada vez que actué como si tu trabajo fuera vergonzoso, cuando en realidad era heroico. Te pido perdón por cada momento en que te traté como si fueras un obstáculo para mis sueños, cuando en realidad eras la razón por la cual esos sueños eran posibles. Se acercó más, tomando mis manos con las suyas. Y te prometo que voy a pasar el resto de mi vida intentando ser digna del amor que me has dado, incluso cuando yo no lo merecía. El silencio en el salón era absoluto, pero había cambiado de naturaleza. Ya no era el silencio tenso de expectativa, era el silencio reverente de presenciar algo sagrado. Isabela, dije, mi voz más suave de lo que había sonado en toda la noche. Levántate. Cuando se puso de pie, pude ver en sus ojos algo que no había estado presente en años. Humildad genuina. El perdón no es algo que se obtiene con palabras bonitas o gestos dramáticos. Le dije, el perdón se gana con cambios consistentes de comportamiento a lo largo del tiempo. Tomé los documentos de restitución de las manos de Patricia. Pero el amor maternal, continué, sintiendo cómo mi propio corazón se ablandaba por primera vez en la noche. Ese amor nunca se fue, incluso cuando pensé que lo había perdido para siempre. Abracé a Isabela, sintiendo cómo su cuerpo se sacudía con sollozos que parecían venir desde lo más profundo de su alma. Tienes mucho trabajo por hacer para reconstruir la confianza que destruiste. Le susurré al oído. Pero si estás realmente dispuesta a hacer ese trabajo, yo estaré aquí para ayudarte.
Esperanza se acercó con una sonrisa que mezclaba satisfacción con algo que parecía esperanza maternal. «Carmen», dijo, «creo que esta noche hemos presenciado algo extraordinario. No solo la exposición de mentiras, sino también la posibilidad de redención genuina». Jorge continuaba grabando, sabiendo que había capturado una historia que resonaría mucho más allá de las paredes de ese salón. «Esta historia», me dijo, «va a inspirar a miles de madres que han sido tomadas por garantizadas por sus propios hijos». Isabela se dirigió una última vez al micrófono. «A todos los presentes», dijo, «les pido que recuerden esta noche no como la historia de mis mentiras, sino como la historia del amor inquebrantable de una madre que merecía mucho mejor de lo que le di». Miró hacia Rodrigo una última vez. «Y Rodrigo, si algún día puedes encontrar en tu corazón la posibilidad de conocer a la verdadera Isabela, la que está dispuesta a trabajar para ser digna del amor que ha recibido, estaré esperando. Pero si no, entenderé completamente». Rodrigo se acercó lentamente, recogió su anillo del bodas de la mesa y se dirigió hacia Isabela. «Isabela», dijo con una voz cargada de emoción, «lo que presencié esta noche me demostró algo importante, que tienes la capacidad de cambio y crecimiento real. No sé si podremos reconstruir lo que teníamos, pero estoy dispuesto a conocer a la persona que realmente eres». Le extendió el anillo, no como una propuesta renovada, sino como una promesa de posibilidad. «Empecemos de nuevo». Con honestidad completa, esta vez, Isabela tomó el anillo con manos temblorosas, pero no se lo puso. En su lugar, lo guardó en su bolso. «Cuando sea digna de llevarlo otra vez», dijo, «te lo haré saber». Mientras los invitados comenzaban a dispersarse lentamente, cada uno procesando la transformación extraordinaria que habían presenciado, yo me quedé parada en el centro del salón, sintiendo por primera vez en décadas que había recuperado no solo mi dignidad, sino también mi hija. El camino hacia la reconstrucción sería largo y difícil, pero por primera vez en años tendríamos una oportunidad real de construir una relación basada en verdad, respeto y amor auténtico. Y eso, después de todo lo que habíamos pasado, era más valioso que cualquier boda perfecta basada en mentiras.